Hola, ¿qué tal? Saludos desde Expoliva, saludos desde el Olivo Arena, donde vamos a comenzar nuestra segunda tertulia del olivar, multimedia jiennense. Aquí estamos, bienvenidos a este programa especial donde el futuro del olivar, en un momento decisivo para el cultivo más abundante y emblemático de nuestro país, 2,7 millones de hectáreas de olivar, de las cuales 1,9 millones, o sea, el 70% es olivar tradicional, el 20% olivar intensivo y el 10% superintensivo. Hoy ponemos sobre la mesa una palabra que suena cada vez con más fuerza: reconversión. Por un lado, el olivar tradicional, el de nuestros padres, el de nuestros abuelos. Ese olivar se encuentra en una encrucijada. La caída de la rentabilidad, los costes crecientes, la competencia global obligan a muchos agricultores a preguntarse si ha llegado el momento de dar el salto al olivar intensivo, incluso, si me apura, superintensivo. ¿Es esa la solución definitiva? ¿A qué precio? ¿Y qué pasa con la sostenibilidad, la despoblación, la cultura del territorio? Es más, el agua, recurso finito. ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo repartimos? Por otro lado, las almazaras también se ven empujadas a modernizarse. Automatización, eficiencia energética, rentabilidad, digitalización. ¿Están preparadas nuestras cooperativas y almazaras privadas para esta nueva era? ¿Cómo deben de reconvertirse para sobrevivir y liderar? Y en esta transformación entran en juego, por supuesto, entidades bancarias, organizaciones agrarias, consultores técnicos estratégicos y la agricultura de precisión, que ya no es el futuro, que es el presente. Hoy buscamos respuestas, pero también queremos hacer las preguntas adecuadas y las haremos junto a las voces expertas y comprometidas, desde la raíz del campo hasta la vanguardia tecnológica. Paso a presentarles. Juan Vilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan Vilar es consultor estratégico oleícola, experto en asesoramiento técnico, experto en transformación de explotaciones agrarias, y tu experiencia en procesos de reconversión seguramente nos va a aportar, bueno, pues una visión muy práctica de cómo funciona, de cómo evitar los errores. Una duda, Juan: ¿intensivo o superintensivo? Fíjate que ya no te pregunto ni por el tradicional. Bueno, esa pregunta, la respuesta primera que tiene es conocer la finca. O sea, no podemos determinar qué se puede hacer o cuál es la solución sin conocer cuál es, si es que hay algún problema. En la provincia de Jaén, igual que pasa en todo el planeta, no hay más de un 40-45% de superficie de olivar que se pudiese transformar. Con lo cual hay que ver la orografía, hay que ver la disponibilidad de agua, hay que ver el tamaño de la explotación, hay que ver una serie de circunstancias. O sea, quien manda, aunque Manuel, que ahora nos hablará, quien manda ni es el mercado, ni es manda realmente, lo primero que manda es la explotación, porque sin la explotación, no todas las explotaciones son aptas para cultivar ni tradicional, ni seto, ni superintensivo. Ahora bien, con la situación que estamos viviendo de falta de mano de obra, con el ciclo de bajos precios que nos viene en los próximos años, y si tenemos una explotación con un tamaño adecuado, disponibilidad de agua adecuada y demás, evidentemente con las limitaciones que también tiene el seto, que las tiene, yo evidentemente no es que pondría seto. La explotación que yo tengo es de seto, tengo otra de tradicional también, pero evidentemente con esas connotaciones, y también si no tiene orientación al mercado. Mi orientación es simplemente ser eficiente. Hablabais de la almazara 5.7, como decía Pedro, tal. O sea, la orientación, y puedo poner un ejemplo claro: el Grupo de Prado, que ya tiene 40.000 hectáreas en propiedad de olivar en seto, la orientación que tiene, ¿cuál es? Ser eficiente en campo. Le pasa la aceituna a DECOP, y el punto en el cual acaba el acto o la actividad del Grupo de Prado es en entregar la aceituna a la almazara. Ahora bien, si busca otra estrategia, depende de cuál sea la estrategia que tenga, tendrás que elegir
un tipo de olivar u otro tipo de olivar. Vale. Entonces súper intensivo, ¿no? No, hablo de mi experiencia particular, ¿eh? Vale. Particular. También tengo tradicional, ¿eh? También tengo lo sé. Gracias por venir, Juan. Gracias a vosotros por invitarme. Agustín Andreu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el CEO de la Fundación HAF. Como fundación, la Fundación HAF se debe a sus patronos, los que hay y los que vendrán. Sus valores son la apuesta por la agricultura de precisión, la creación de empresas que se dedican a la agricultura, la formación en todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías y con la apuesta sobre todo en los drones agrícolas. Vuestro lema es, y me gusta muchísimo, estudia y trabajarás en la agricultura. Pues sí, efectivamente. Le hemos dado la vuelta a lo que tradicionalmente se suele decir en Jaén, es que si no estudias acabarás en el campo. Bueno, pues en nuestro caso el lema es, si estudias, acabarás en el campo. Referido al tema de la reconversión, que es lo que hoy estamos debatiendo, para la Fundación HAF la reconversión ya está aquí, en Jaén ya ha empezado y va a proseguir. Pero para la Fundación HAF lo que realmente nos interesa es qué pasa con más de la mitad del olivar de Jaén, que es tradicional y que además no es susceptible de reconversión. Este olivar tradicional, que es el nuestro, una cuestión crítica porque afecta a las cosas de comer, es fundamental para la provincia de Jaén, tenemos que ser capaces y tenemos que tener la inteligencia en la provincia de Jaén de hacerlo competitivo. Y esto pasa por, en mi opinión, distintos ejes que estamos desarrollando en la Fundación HAF. Por ejemplo, pasa por el relevo generacional y la formación. Nosotros en la Fundación HAF estamos formando, y vamos a formar este año, 100 agricultores digitales en la provincia de Jaén. Estos 100 agricultores son capaces de aplicar criterios y técnicas de agricultura de precisión y de utilizar drones. ¿Esto para qué sirve? Sirve para rebajar drásticamente los costes de explotación del olivar tradicional. Y cuando digo drásticamente es muy significativamente. Pasa también por la diferenciación de producto. Uno de los grandes problemas que tiene el olivar tradicional de Jaén es que el consumidor final no es capaz de distinguir un aceite mecanizado de un aceite de olivar tradicional recogido a mano. Entonces, si Dios quiere, y con la ayuda del profesor Manuel Parra, nosotros vamos a desarrollar un proyecto que va a permitir al consumidor, cuando vaya a hacer el acto de compra, diferenciar entre un aceite y otro, y a partir de ahí que la elección sea responsable y sea ética. Bien, y la tercera palanca de competitividad es que tenemos que ser capaces también de introducir en el olivar tradicional la innovación. Y la innovación se traduce al final en proyectos reales para el agricultor que le permitan generar ingresos complementarios. Al final esto deriva en competitividad. Esa es la gran palabra, ese es el gran reto que tenemos que afrontar en Jaén. Competitividad en nuestro olivar tradicional. ¿Y por qué? Porque no tenemos más remedio. Porque hay una parte muy significativa del olivar tradicional de Jaén que, por orografía, por disponibilidad hídrica y por sencillamente el hecho de que no podemos transformar olivares minifondistas, tenemos que dar respuestas reales de competitividad a ese olivar tradicional, y a eso es a lo que nos dedicamos en la Fundación HAF. Muy bien. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Remigio Morillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Muy buenas Ángel, tardes. muchas gracias. Director de calidad y comercial de Oleícola Jaén. Su punto de vista va a ser doblemente interesante como experto en calidad, como responsable comercial de una de las almazaras referentes de la provincia, y si hay que hablar de reconversión, Remigio, Oleícola Jaén es el ejemplo a seguir, y de cómo una orujera se convierte en un cisne blanco. Hay que ver tu stand que tienes ahí detrás, con el mejor aceite de oliva, con una almazara visitable, con un nombre precioso, Aobelán. Por tanto, es posible una buena reconversión como la vuestra, pero Remigio, ¿cómo conseguís un buen posicionamiento en un mundo ahora tan convulso? Bueno, pues el mundo convulso, como tú dices, complicado, vamos a unos ciclos nuevos, el sector va cambiando en los últimos años, de una forma o de otra. Nosotros hemos entendido siempre que cualquier tipo de empresa o cualquier economía debe de tener una inversión y una innovación continua, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Pues para ser más eficientes, sobre todo, ser sostenible, y también pues para asumir y poder producir de forma, como digo, eficiente y sostenible estas nuevas producciones que se están produciendo. El sector está cambiando mucho, la intensificación en olivar se está produciendo poco a poco aquí en Jaén, en aquellos sitios donde se puede producir, porque como se está diciendo, no en todos sitios es la reconversión posible, pero sí va a haber una intensificación en los próximos años, y las almazaras debemos de adaptarnos a estos nuevos cambios
para poder asumir esta cantidad de aceitunas, que ya no es como era antes, que la campaña era de 90 a 100 días, donde ahora en poquitos días recogemos mucha aceituna, mucha cantidad de aceituna, y esa aceituna pues hay que molturarla de forma eficiente y de una calidad suficiente para ponerla a disposición de los mercados. Entonces la inversión e innovación tiene que venir no solamente en el campo, sino también en la almazara, envasadoras, comercialización, etcétera, etcétera. Y ese es el camino que hemos llevado al grupo desde los últimos años, y donde hemos nosotros reconvertido pues tanto la industria como también nuestras explotaciones de olivar, y la industria que la hemos reconvertido en una almazara visitable, puesto que vemos y entendemos que también es un recurso importantísimo para el sector oleícola, que es el divulgar el conocimiento oleícola, y que mejor hacerlo que desde el punto cero, desde el campo, desde la almazara. Nosotros llevamos año y medio trabajando ya con el oleoturismo, y nos damos cuenta que a la almazara, donde a mucha gente que es neófita en la materia y que no entiende, pero se va cautivada de la cultura, de lo que es el olivo, de lo que es el aceite de oliva, de lo que es el producto de aceite de oliva, y entendemos que bueno, que a lo mejor llega un poco tarde, pero creo que llega en un momento importante el oleoturismo, y yo creo que cuanto más hagamos oleoturismo de forma profesional, igual que estamos haciendo la almazara de forma profesional, ya somos grandes productores, hacemos grandes calidades en España, y tenemos que ser también líderes en el oleoturismo, porque somos un país muy turístico, y que mejor que enseñar nuestra gran cultura que tenemos. Por supuesto que sí, gracias por venir, Remigio. A vosotros. Francisco Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Director de servicios de GEA Iberia. Representáis a una de las empresas tecnológicas líderes en maquinaria y automatización para el sector oleícola. Vuestras centrifugadoras, vuestros decanters de última generación hacen que las almazaras extraigan más y mejor producto en menos tiempo, y vuestra aportación es vital para entender la forma de transformarse de las almazaras. ¿Estáis preparados para el futuro? ¿Están preparadas las almazaras para el futuro, para ese cambio que llega? Pues precisamente, y buenas tardes, gracias por contar con nosotros. Estamos en pleno periodo de, yo no diría de transformación, no me quedaría solo en transformación en el sector en sí, sino que hablaría de explosión en el sector, porque si llevamos 4.000 años produciendo aceite, de esos 4.000 años, solamente en los últimos 20 años es cuando están empezando a emerger muchísimas cosas alrededor del sector del aceite de oliva. Oleoturismo, biogás, etcétera, etcétera. Muchas cosas alrededor de lo que es el actor principal, que es el aceite de oliva. Nosotros ya, centrándonos en la almazara en particular, tenemos que adaptarnos también a los cambios, por un lado, que nos vienen impuestos por la mecanización del campo, por la parte externa y por las necesidades de los clientes de buscar siempre la mayor cantidad, pero sin perjudicar a la calidad, ¿no? Porque principalmente lo que ha cambiado en almazara, y estoy de acuerdo con Remigio, es no el volumen en sí que se moltura más, sino el volumen que se moltura diariamente. Esto es lo que realmente está haciéndonos ponernos las pilas a las empresas que nos dedicamos a la extracción del aceite de oliva. Porque cuando hace 20 años te entraban como máximo 500.000 kilos en una almazara y ya tenían que atrojar, entonces empezaban a perderse calidades en los aceites, pues parecía que aquello era el fin del mundo. A día de hoy, Juan lo sabe bien, hay almazaras que le entran más de 2 millones de kilos. Y no se atroja ni uno. 2 millones diarios. 2 millones diarios. Y no se atroja ni uno. Y las instalaciones, podríamos decir, en obra civil, han aumentado, pero no en esa misma proporción. ¿Qué es lo que ha aumentado? Las máquinas con las que se hacen dentro. Esas máquinas tienen que aumentar en volumen y en eficiencia, porque para esa reducción de costes que hablábamos antes, hay que mejorarlo todo. Y hasta cuando algo está ya realmente mejorado, la optimización es muy difícil de conseguir y ya tienes que ir buscándola quizás mecánicamente es complicado ir mejorando, porque al final estamos centrifugando y tienes que ir a buscar puntos muy concretos que te permitan mejorar, pero ya unas mejoras no realmente grandes. Entonces, ¿dónde puedes mejorar? En el control, controlar toda la información. Entonces, el punto tecnológico en el que estamos ahora mismo es en el de recoger los datos que nos van a permitir en un futuro, espero que no muy lejano, poder utilizarlos en favor de buscar esa almazara autónoma que sea capaz de
no obviar, porque al final el trabajo del ser humano va a tener que estar asociado al del proceso, pero necesitar, digamos, la menor influencia del ser humano posible, porque son muchas variables a tener en cuenta y que solo la tecnología las va a poder aglutinar todas. Almazaras autónomas, ¿eh? Hace un rato estábamos hablando de tractores autónomos, ya vamos por almazaras autónomas, no está mal la cosa. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y a presentarle, don Manuel Parras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de la IGP Aceites de Jaén. Además de ser una de las voces más autorizadas del sector, representas la calidad. Manuel Parra representa la calidad, representas el origen, el valor añadido. Decías, tú no te quedas en valor solo, valor añadido. Tu presencia aquí seguramente va a hacer reflexionar sobre cómo afecta la reconversión a la identidad y el prestigio del aceite de Jaén. Y la pregunta del millón, Manolo Parras, ¿de qué bando está? Bueno, yo no estoy de bando, yo me dedico a reflexionar sobre la universidad, a generar conocimiento, y yo estoy del bando de la competitividad del olivar. ¿Eso significa qué? No, eso significa que la competitividad tiene que ver con la productividad, y la productividad es un cociente entre el valor de lo que producimos y lo que nos cuesta producirlo. Y yo creo sinceramente que estamos muy volcados ahora en el denominador, en reducir los costes. Y eso es plausible y hay que hacerlo siempre, ¿no? Pero creo que deberíamos más prestar atención al numerador. ¿Eso qué significa? Generar valor añadido. Vale. Por ejemplo, los aceites vírgenes extra ahora en España están rondando los 4 euros escasos y en Italia está en 9. Es el debate. ¿Por qué en Italia está en 9 euros el virgen extra el kilo y aquí está en menos de 4? Esa es la cuestión. Y la cuestión es porque no le damos valor. Yo creo que la intensificación y la superintensificación son estrategias válidas, pero son estrategias válidas, lo han dicho Juan, lo han dicho quienes me han antecedido, para aquellos olivares que son susceptibles. Lo que no podemos olvidar es el montón de olivares que nosotros hemos cuantificado alrededor de 206.000 hectáreas, que ya no me gusta llamarlo olivar tradicional, porque todo el mundo habla de olivar tradicional sin definirlo. Olivar tradicional, ¿y eso qué es? No se define. 3 pies, 2 pies, no sé cuánto, 1 pie en montaña. Marco de 10 por 10. 10 por 10, 3 bolillos, un lío. Nosotros lo hemos llamado olivar vulnerable. Le hemos definido más de 20% de pendiente, sin regadío en la campiña, incluso con regadío pero con mucha pendiente. Hemos tratado de acotarlo en una monografía que acabamos de publicar, ¿no? Y claro que todas esas estrategias son perfectamente válidas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si superintensificamos en la provincia de Jaén, que se está haciendo, lo saben mejor que yo Juan Vilar, pero se está haciendo donde hay agua, disponibilidad de 2.500, esto exige una cantidad hídrica importante, ¿no? Se está en Villanueva de la Reina, en más sitios, está bien. Ahora bien, como yo soy presidente de la IGP, si se superintensifica como superintensificar con picual y que me corrijan no es factible, tampoco puede tener calidad certificada. Podemos perder incluso la identidad de picual. Y pierde el picual. ¿No? Tiene otra variedad de maravillosa, arbosana, tiene herbequina, no se discute. Pero picual no. Pero picual no puedes. Eso es un hándicap. Esto es como todo. Tú tienes que decidir 15.000 kilos por hectárea u otra cosa. Juan ¿no? Vilar mueve la cabeza como resignación. Puede con picual, pero hay no superintensificar. No, se puede, pero mal. O sea, por ejemplo, hay un ejemplo sencillo de lo que tú estás diciendo. En la Infanta han arrancado recientemente unas 25 hectáreas de olivar, que como bien dice Manolo, era picual y superintensivo. Había que arrancarlo porque se va a madera. Claro, es imposible. De acuerdo, pero no pasa nada, ¿no? Ahora, yo lo que veo últimamente, y os felicito, agradezco que me invitéis y os felicito por esta iniciativa, veo que últimamente hay una excesiva fijación solamente sobre el denominador. Y a mí me parece muy bien abaratar costes, pero para ganar más, no para reventar los precios. Sí, yo abarato costes, oiga, si los consumidores no habíamos visto que hasta 6 euros el litro en los supermercados eran fieles, ¿qué interés tenemos en bajarlo? De esos 6. Mantengamos los 6 y el que produzca 1,40 gana más y el que produzca 3,50 no se queda fuera de juego. Esa es la idea. Ahora, trabajar para abaratar costes, que siempre es, por supuesto, el olivar tradicional también, pero para bajar los precios hasta un nivel en que
a ver si vamos a convertir esta provincia 300.000 hectáreas en intensivo, superintensivo y 300.000 en placas solares. Claro, es que las placas solares están muy bien, nos pueden pegar otro apagón de aquellos, ¿no? Pero está muy bien, pero ¿cuánto empleo genera? En una provincia que tenemos una despoblación bestial. Totalmente. Creo que tenemos que mirar. ¿Sabes? Yo he propuesto un curso a la UNIA, el verano llama ¿Tiene futuro el olivar tradicional? Porque los dos tienen que ser compatibles. Y yo, dicho sea de paso, soy más, por lo que he leído, de la intensificación. Si a lo que estamos aquí ahora mismo nos diese, a ver si alguien nos oye, ¿no? 10 hectáreas y nos dijera, plante usted. Nadie se le ocurriría plantar 3 pies, ni 2 pies. Bueno, Hablaríamos con técnicos y diríamos, oiga, ¿esto cuánto? ¿Tiene agua? No, oiga, plante usted 300. ¿Usted quiere picual? Siga plantando 300. ¿Usted quiere? Nadie plantaría, pero tenemos un montón de olivares. Y ya para acabar, otro asunto. Esta provincia tiene un hándicap a la hora de transformar el olivar. Y hay que hacerlo, ¿eh? Tiene un hándicap. Tenemos unas explotaciones, el tamaño de las explotaciones de las parcelas son de 0,6 hectáreas. Trabajemos para tratar de unar productores y cuando lo unamos y una gestión en común, plantémonos. Hay que intensificar, por supuesto. Hay que meter ecológico, que es un tema que aquí no se habla, hagámoslo. Vale. Ángel, un apunte Sí. rápido, por favor, sobre lo que ha dicho Manuel sobre la desaparición del picual. Y es que esta mañana, en una cata de aceite con una experta catadora reconocida a nivel mundial, se me ha ocurrido hacer la pregunta de si tuvieras que dejar solo una variedad organolépticamente de todas las que tú conoces, es portuguesa, ¿eh? Ojo, si tuvieras que dejar solo una variedad existiendo y desaparecieran todas las demás, ¿cuál dejarías? Ha estado como medio minuto pensando y ha dicho picual. Picual. Vamos a darle valor al picual. Pero el picual O sea, no dejemos que Se desaparezca va a madera, tampoco, ¿eh? no vale para el seto. Vale. Y vuelve Juan Vilar a... Pero bueno, bueno, lo dejamos pero- como algo residual. tampoco. pero- hay un se medio, puede- hay un medio. Pero se puede, hay superintensivo que es arbequina y se mezcla con picual o se hace monovarietal. Se estabiliza. Sí, Vale, porque no quiero que dé la impresión de que yo estoy en contra de tal. Lo que estoy es a favor de que se estudie más Totalmente. la probabilidad y la posibilidad del olivar tradicional, porque todo se está volcando ahora aquí Vale. al... Pero permíteme, Lo otro, ¿no? Manuel, permíteme que tengo a dos invitados que Perfecto. no le he entrado a la Yo es que hablo la mucho, tertulia, ¿eh? lo sé, Yo lo es sé. que hablo mucho, Y me gustaría pero- que entraran ya a participar porque voy a presentarlo. Muchas gracias. Fernando Planellas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Director general de la Caja Rural de Jaén, representáis al sector financiero aquí en esta tertulia. Vuestra visión es clave para conocer cómo las entidades bancarias se están acompañando o no, no lo sé, la transformación del campo jiennense y qué oportunidades existen de financiación para agricultores y cooperativas. ¿La Caja Rural está preparada para este reto? Por supuesto, nosotros somos la entidad de referencia de Jaén, pues tenemos una cuota de mercado de más del 25% y aspiramos a seguir creciendo. Y eso está directamente relacionado con el sector, tanto de la agricultura como el industrial. Y desde luego, pues para nosotros es cierto que el sector, el campo, el olivo en Jaén es algo más que una actividad económica, es patrimonio, es cultura, es tradición, es la razón de que muchos pueblos sigan teniendo vida y que haya mucha gente, pero también es cierto que las explotaciones tienen que ser sostenibles y para ser sostenibles tienen que ser rentables. Entonces lo que hablamos, el debate entre un superintensivo o un tradicional tiene que ser sostenible. ¿Qué es sostenible? Bueno, que al final sean capaces de tener un tamaño adecuado, una mecanización adecuada, y de tal manera que puedan ser, pues se mantenga esa actividad, ¿no? Y que haya relevo generacional, y todo eso es importante. Ahora, la Caja Rural, el sector financiero, desde luego va a apoyar al sector y todas las modernizaciones. Creo que sí es cierto que para competir en este mercado tan difícil, tan global, pues hay que evolucionar. Llámalo transformar, llámalo reconvertir, evolucionar, por supuesto, mecanizar cuando se pueda, digitalizar cuando se pueda, aumentar de tamaño cuando se pueda, producción integrada cuando se pueda, incrementar densidad pues cuando se pueda, pero aprovechar todo eso que tenemos, esas medidas para reducir costes, que será una variable, y la otra, por supuesto, defender la calidad. Muy bien. Defendamos olivar tradicional, defendamos el olivar pues de montaña, defendamos esas cualidades organolépticas, químicas, saludables que tienen esos productos para ponerlo en valor y que aumentamos pues el denominador también, ¿no?
Muchas gracias, Fernando. Pedro Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el CEO de IMS Control Industrial, especialistas en agricultura de precisión, digitalización de explotaciones. Su empresa desarrolla soluciones tecnológicas para optimizar el rendimiento del olivar. Su presencia pone aquí el foco en el futuro inmediato de la industria del campo. Datos, inteligencia artificial, sensores, gestión inteligente. Pero Pedro, tu empresa es un claro ejemplo de cómo va el sector. O sea, pasasteis de la báscula a la inteligencia artificial. Sí, bueno, dejemos una cosa clara. Mi sector de trabajo es la almazara, la producción de aceite, como aquí el amigo. De campo entiendo poco, por ahora. Por ahora. Lo que pasa Eso partiendo de la base, partiendo ¿no? de la base. Lo que pasa es que, bueno, que estoy con todos los tertuliantes aquí porque lo que estoy detectando es que, y como ha dicho don Manuel, la parte principal, y todos hemos dicho habéis dicho la misma palabra, la formación, el estudio es formación. Hubo por ahí una vez un señor que dijo, si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia, a ver cómo lo llevas, ¿no? Entonces, en mi parte de trabajo, a lo que nos dedicamos desde IMS, es a la automatización, ojo, diferenciación de la digitalización. La digitalización empezó hace muchos años, empezaron a ponerle numeritos digitales a todos los sistemas analógicos, sí. ¿Vale? Ese fue el cambio. Desde nuestro sector oleícola, de nuestro sector de trabajo, dentro del sector oleícola, somos conscientes de que todo tipo de automatización, sin prescindir obviamente del operario y de la mano humana, es fundamental para una buena eficiencia. Es cierto que nuestros aceites cada vez están más, o se sabe más del componente principal, que es de salud. Yo creo que ahí está el enfoque es la salud conjugada con la sostenibilidad. Si conseguimos, que creo que lo estamos consiguiendo, pero obviamente con una gran base o una gran inyección de formación, creo que ahora mismo sabemos todos que somos los primeros productores del mundo de la grasa más saludable del mundo. Por lo tanto, tenemos que conseguir esa línea. Y la línea va de la mano de la automatización, de la mano de la sostenibilidad y de la mano de todo el ahorro y de todos los subproductos, que en otras tertulias había hablado, que también tienen un valor muy eficiente. Aquí está el amigo Remy, que es el más eficaz para hablarnos de eso. ¿Por qué? Pues porque tenemos un producto con tal cantidad de beneficio, obviamente repercute en el agricultor, sin yo poder hablar de campo. ¿Vale? Entonces, esa es mi opinión. Vale, ahora sí que abrimos tertulia y yo quisiera empezar con una de las cuestiones que ha dejado el profesor Parra sobre la mesa. ¿Es viable el olivar tradicional, partiendo de la base de que la humanidad ha llegado donde ha llegado porque se ha ido renovando, o sea, renovarse o morir? Pero partiendo de esa base, el olivar tradicional, ¿qué hacemos con él? ¿Qué le decimos a un agricultor que no tiene relevo generacional, que tiene 60 años y que tiene toda su plantación de marco 10x10 de olivar tradicional? ¿Qué le decimos? ¿Qué mensaje? ¿Qué futuro tenemos? Venga, podéis hablar. Por supuesto que el olivar tradicional es viable y puede ser competitivo. Lo que pasa es que tenemos que cambiar e intervenir en los dos factores económicos fundamentales de competitividad, que son los ingresos y los costes. Como ha comentado el profesor Parra, hay que intervenir en los dos campos. Hay que valorizar el producto, hay que ser capaz de distinguir en el lineal de supermercado el olivar tradicional artesanal, recogido a mano, olivar de montaña, asociado a una serie de valores culturales y de territorio, respecto del mecanizado. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que intervenir por la vía de los ingresos. Tenemos que valorizar la calidad del olivar tradicional, de nuestro aceite de olivar tradicional. Y por la vía de los costes, también tenemos que intervenir. Tenemos que ser capaces de introducir la innovación en el olivar tradicional. En Jaén esto nunca se había planteado, es decir, seguimos gestionando el olivar tradicional como hace 50 años. Tenemos que cambiar y tenemos que desarrollar sistemas de digitalización agraria vía agricultura de precisión que consigan rebajar sustancialmente esos costes. Por lo tanto, hay que intervenir en los dos planos de competitividad, ingresos y gastos. Y luego, por ejemplo, se ha aludido al tema de las placas solares y el olivar. ¿Puede ser compatible placas solares y olivar?
Claro, es que vosotros habéis hecho un experimento en ese sentido, ¿no? Sí. Por supuesto. Placa solar y sí. debajo un olivo. Por supuesto que sí. Eso se llama agrivoltaica y lo hemos demostrado en un campo agrivoltaico en el Condado, en Navas de San Juan. Que por cierto estuvisteis allí en Multimedia Gienense. Por supuesto que sí. Entonces tenemos que buscar fórmulas de sostenibilidad que actúen sobre los costes, pero también sobre los ingresos. Y luego no hay que olvidar una cosa. El olivar tradicional, desde el punto de vista de la PAC, en mi opinión, debe tener un tratamiento, digamos, específico. Es decir, no podemos considerar desde el punto de vista de la PAC en los mismos términos el olivar tradicional del olivar mecanizado. Por lo tanto, hay muchos factores en los que intervenir, pero fundamentalmente dos que afectan a la competitividad: costes e ingresos. Muy bien. Sí, Manuel. Vamos a ver, toda la clave del asunto está en los consumidores. Nos olvidamos de ellos. Hablamos mucho de la producción, pero esta familia no vendería máquinas, ni él tampoco, y Remy no vendería aceite si no hay consumidores. Quien paga el salario de los trabajadores son los consumidores, incluso del sector financiero, ¿de acuerdo? De todos. Ahí la única suerte que tenemos somos los funcionarios. No nos ajustan cuentas si yo tengo más estudiantes, menos, me pagan lo mismo, trato de hacerlo bien porque soy director del campo, pero poco más, ¿no? La cuestión es, pongamos el ejemplo, un olivar, un aceite procedente de la pandera, ¿vale? En todo lo alto. Ahí, no mecanizable, con algún aporte efectivamente de dron y demás, que eso llegará, pero ahí. Hay segmentos de mercado que están dispuestos a pagar por los aceites procedentes de esos olivares dinero o cerramos el kiosco. ¿Hay o no hay? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues ese es el segmento de mercado que tiene que buscar estos olivares. Oiga, ¿qué aporte hace esa gente? Mantiene la biodiversidad, evita la erosión, mantiene población en los territorios. Eso la gente está dispuesta a pagarlo, no todos, porque mucha gente lo que ve es el precio. Pero hay gente a lo que hay que comunicarles de dónde viene pocas personas que compran por el buenismo. Ese aceite. No, si no somos ONG nadie, ¿eh? Pero hay gente que valora la biodiversidad, que valora gente que hace eso por un territorio, la identidad territorial. Oye, ¿y ese aceite cuánto vale? Pues a lo mejor vale 8 euros el medio litro. Y hay gente que por mantener esa biodiversidad, ese ecosistema, es capaz de pagarlo. Ya está. Ya está. La idea es, ¿en qué se diferencia unos aceites de oliva procedentes de olivares vulnerables o tradicionales, digámoslo así, de los procedentes de olivar superintensivos? ¿Hay diferencias o no? Evidentemente el coste es mucho menor, pero ¿te aporta a ti valor añadido aquello? Pues parece que esos olivares son generadores de bienes públicos que los otros no lo son. ¿Y quiénes son los que valoran esos bienes públicos? A eso hay que dirigirse. Ese es el futuro de ese olivar. Me he ido a un extremo. Sí. ¿De acuerdo? Me he ido a un extremo, pero es que ese extremo lo tenemos en la provincia en el orden de 80 o 90.000 hectáreas. Y esto es una provincia, no olvidemos, que está sufriendo un despoblamiento bestial, con una singularidad, que mientras que en Granada se despuebla la Alpujarra, aquí se despuebla Jaén, se despuebla Linares, se despuebla Marto, hasta Marto, con Valeo se despuebla Alcalá. Entonces, ¿queremos mantener población? Busquemos instrumentos. Vale. Recuerda la pregunta, Juan, el olivar tradicional, ¿qué hacemos con él? Bueno, a ver, el olivar tradicional, aparte de ser un reservorio varietal, es el aceite de oliva procedente del mismo el que estabiliza el resto del aceite de oliva. Esto que no quepa la menor duda. El que vamos a aprovechar para echarle la mezcla a ese deseto. Pero hay que tener cuidado también, y comercialmente hablando no podemos distinguirlo. Claro. Porque el 90% del lampante viene del tradicional. Entonces hay que tener cuidado con las distinciones que hagamos, porque si se hacen hay que hacerlas de todo, no podemos hacerlas parcialmente. Es como cuando se quería hacer este no mata pájaros, este sí mata pájaros. ¿Sabéis lo que hace el usuario? ¿No? Dice, me están liando girasol, ya está, o colza o soja, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, realmente hay áreas
de la provincia, no solo de la provincia de Jaén, yo estuve el otro día en el norte de Portugal, hay áreas donde si no se mantiene el olivar tradicional, con una diferenciación en precio, por supuesto, con un valor añadido superior, no se puede plantar nada más, por lo tanto, hay que mantenerlo por otra razón más, cuantitativamente hablando, si tenemos una demanda de 3,1 millones de toneladas de aceite de oliva en el mundo, ni por separado el olivar moderno, ni por otro lado el olivar tradicional puede garantizar la demanda, por lo tanto, tenemos claro que tienen que convivir y tenemos claro que tienen que tener estrategias completamente diferentes uno del otro, pero estrategias en toda la cadena de valor. Son dos cultivos similares que no se parecen en nada, pero no son excluyentes, que tengamos claro que no son excluyentes y no tenemos que uno necesita al otro y el otro necesita al uno. Por lo tanto, porque por mucho que se trabaje y estamos inmersos en varios trabajos para mejorar las variedades del olivar en seto, digamos, y esto que voy a decir, pues el aceite procedente del olivar en seto procede de un fruto que está en cierta medida tensionado, porque realmente se está esforzando al árbol a que produzca de manera tensionada. Por lo tanto, aun cuando la normativa lo beneficia porque es virgen extra, pero por matices, por circunstancias y por propiedades innatas de ese aceite, hace que en definitiva, por supuesto que sean distintas y hay que encabezar el uno con el otro. Remigio. Bueno, pues sí, al hilo de todo lo que se está diciendo, yo siempre digo que no podemos decir tradicional no, seto sí, o sea, yo siempre digo que cada uno en su explotación, dependiendo de la tierra que tenga, dotación de agua, el tamaño de la parcela, de la explotación, etcétera, deberá de hacer una inversiones y unas innovaciones. ¿Para qué? Para, como dice don Manuel, tengamos más ingresos y menos costes, podamos ir mejorando la cuenta de explotación. Entonces no se trata de un modelo fijo o de hacer una cosa u otra, como dice Juan también, todos van a tener que convivir y todos son modelos de negocio, todos son modelos de producción de aceite de oliva y aquí ahí su agricultor, el agricultor tendrá que ver qué es lo mejor que debe de hacer en su propia explotación. Tenemos tecnología, aquí nos están comentando esta tarde, pues también todo lo que se puede hacer, dron, ver la humedad que tiene el campo, cómo puedo minimizar todos los costes que yo necesito para llevar adelante una producción y cada uno, pues según en su casa deberá de hacer. Yo cuando tenía que hacer nuestra reconversión, tanto en olivar como en fábrica, no me fui a fijar en el vecino ni nada, tuve que hacer el estudio estratégico de mi propio proyecto y de hacerlo viable lo mejor posible. Pues así tiene que hacer cada agricultor, dependiendo de esos factores, hacer unas inversiones u otras. Está claro. Francisco. A ver, evidentemente tienen que convivir, están obligados a convivir porque, como decía Manuel, hay mucha parte de la población en esta provincia que depende de esto. Pero lo que tiene que hacer, si quiere sobrevivir de buena manera, bajo mi punto de vista, y digo como Pedro, yo me dedico a la almazara, no al campo, pero lo que sí tienen que hacer en pro a que la almazara funcione mejor también pero también está el debate de la modernización de la almazara. Pero es hacerlo de una forma organizada, unificada, aprendida, estudiada. O sea, lo que no puede hacer es cada uno lo que le dé la gana, porque si no, si encima de que lleva casi las de perder, cada uno tira hacia su lado, ya es que está condenado al fracaso. Entonces, o se unifican, o unifican criterios, unifican formas de hacerlo y se ponen de acuerdo para que pueda llegar a la almazara, y ahora ya sí me voy a la parte que más me afecta, de una forma ordenada, de una forma eficiente, creo que es la única manera que tienen de sobrevivir de una forma digna. Vale. Y bueno... Y llevar más razón que un santo, Fernando. Ahondando en lo que dice, creo que es importante la agrupación, esa unión por parte del sector, que también es cierto, pues que está también muy disgregado, es un mal endémico que siempre hemos tenido, que al final pues cada agricultor, cada cooperativa hace la guerra por su cuenta y además muy de tendencia, bajamos y nos asustamos y vendemos y porque hoy va a valer menos que mañana y tal, y entonces pues eso es complicado. Entonces sí es importante pues eso, esa concentración en todos los tipos de ámbitos, esa intentar modernizar, intentar defender precios, intentar rentabilizar, poner en valor, yo creo que también las normas de calidad, que los consumidores
somos los que decidimos, pero tenemos que saber por qué un aceite puede valer 20 euros el litro y otro 4, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Si no nos lo informan, pues vamos y lo vemos y ya está, y parecen todos iguales, pues compro el más barato, ¿no? Sin saber por qué son, ¿no? Entonces esa concienciación, y luego también yo creo que otro factor importante será, bueno, que hayamos evolucionado en los últimos años, pues la calidad de nuestros aceites está claro que no tiene nada que ver, la calidad de ahora hemos evolucionado y tenemos que seguir por esa línea y seguir internacionalizando, creo que una vía fundamental para defender ese precio, internacionalizar e intentar pues subir la demanda, pues también crear más consumidores, pues al final es la grasa más saludable del mundo, como es la menos consumida del mundo. Entonces, pues también invertir en defender esas propiedades, esa salud, no tanto por el sabor, el color, sino también por lo bueno que es para la salud, ser capaces de comunicarlo al mundo entero para intentar aumentar el consumo y que también pues al final no repercuta, ¿no? Está claro, esa labor de comunicación y de promoción. Pedro. Me has quitado la respuesta, ¿lo sabes? Es que he enfocado a lo que yo también había dicho antes. Claro. Ciertamente, como decía también antes don Manuel, y decía Juan, que nosotros podemos sacar mucha eficiencia, podemos sacar muy buenos resultados, pero si no tenemos quien lo consuma, el precio se viene abajo, por lo tanto se acaba la rentabilidad. Es que está claro, o sea, la clave está aquí, de lo que ha dicho aquí el amigo. ¿Por qué? Pues porque o nos enfocamos a venderlo de la manera como debemos de venderlo, como es la realidad, como es la grasa más saludable del mundo, o no sé para qué vamos a producir tanto, porque yo puedo ser muy eficiente y muy eficaz y muy rentable, pero lo enseñamos, lo mostramos y lo demostramos, porque está demostrado, pero es que yo vengo a muchas ferias y veo que está todo muy bien y hablamos siempre de lo mismo, pero es que se queda entre nosotros, que nosotros lo sabemos. Entonces, nosotros no nos lo compramos. No traspasamos el mensaje, se queda en el sector, ¿eh? A mí me parece, cuando veo, de vez en cuando, veo poco movimiento en cuanto a salud, y veo, a veces he visto anuncios que me he quedado un poco pasmado en años A, y creo que debemos de enfocarlo más a demostrarlo. Hemos pasado una pandemia hace muy poco que se nos ha olvidado, cada vez estamos más juntos, se nos ha olvidado del todo, ¿no? Y los bares están llenos, como sabéis, ¿no? Pero yo recuerdo que salía una mascarilla, por ejemplo, a 5 euros y se quedaba agotada, porque decían que tenía unas propiedades fabulosas. Pero al día siguiente salía una que valía 10 y al día siguiente no iba por ellas, que no había. O sea, que nos daba igual. O sea, peleamos por la salud. ¿Dónde está ese enfoque? Que lo hablamos aquí en las ferias, pero no fuera. Entonces, yo no lo veo, no sé si estoy equivocado, pero no lo veo como deberíamos de verlo. Vale, vamos, que la Belén Esteban venga a vendérnoslo, si hace falta, pero que lo vendamos. Pero que lo vendamos. Y que quería añadir antes, iba en línea de lo que decía el compañero sobre la formación. O sea, hay 3 formaciones fundamentales que hay que dar en Jaén y que creo que no se están dando. Una, la parte agrícola del olivar, o sea, no hay una formación específica que te enseñe a gestionar una finca de olivar como si fuera una empresa, que es lo que es. No hay ningún ciclo formativo, aunque este está muy cerca de conseguirse gracias al Instituto de los Cerros de Úbeda y a muchas empresas que estamos alrededor, sobre la extracción del aceite de oliva. No hay una formación específica para formar a un maestro de almazara, que es una pieza clave en el sector. Y luego no hay una comercialización, no hay una formación en comercialización específica del aceite de oliva, que nos guste o no, es un sector muy exclusivo, muy especial, y que hay que tratarlo pues como eso, y debemos tratarlo como eso. Entonces sí, habrá economistas, habrá tal, pero vamos a intentar aprender la forma de comercializar. Muy bien, ha sacado un punto de vista también muy importante, que es la profesionalización del agricultor. En el Hub creo que se están haciendo una serie de cursos enfocados a crear startups que se dediquen a profesionalizar el sector. Pues yo coincido plenamente con el compañero, es decir, la formación es clave. Y siempre digo lo mismo, es decir, Jaén es líder mundial en aceite de oliva. Ese liderazgo mundial tenemos que demostrar también teniendo los mejores profesionales del sector. Por supuesto. Y para tener los mejores profesionales del sector, que es sinónimo de competitividad, léase en olivar intensivo, superintensivo o tradicional, tenemos que invertir en formación. Pero una formación fundamentalmente orientada a crear emprendedores, o sea, empresarios de gestión del olivar. Vale. Voy a sacar un tema muy importante también dentro de este. Nos queda un par de asuntos recios, Mollares. El agua.
habéis dicho todos que el olivar tradicional y el olivar intensivo y el superintensivo son complementarios, pero juegan en la misma competencia sana. O sea, un olivar de la Vega de Córdoba reconvertida, con el asesoramiento de nuestro señor asesor Juan Vilar, donde se implanta olivar en seto con una dotación de agua de 6.000 metros cúbicos por hectárea. Sí, sí, sí. 6.000 es mucho. No, hombre, eso no existe. 6.000 bañamos los olivos. Sí, no, pero ahora mismo el olivar tradicional está en 1.500. Lo que no podemos es, a ver, vamos a ser cautos. 1.500, 1.500, 2.500, 3.500. 1.500 es el tradicional, pero hay partes, zonas, explotaciones que antes eran otro cultivo con unas dotaciones grandes de agua. Te las reducen de inmediato, ¿sabes? Te lo reducen. Sí, sí. Cuando tú eliges un cultivo, cuando tú reduces un cultivo cuya dotación de agua es mayor, cuando plantas, si tú plantas olivar tradicional, te la reducen a 1.500. Si planta olivar intensivo, 2.500. Y si planta olivar en seto, 3.500. Entonces, vamos... bueno, 3.500 y 1.500 es una diferencia grande. Bueno, a ver, pero si tienes 3.500, ¿qué haces? ¿No lo usas? Vamos, aquí en la provincia de Jaén, de las limitaciones que no se han hablado, que hemos hablado de la orografía, del tamaño y demás, hay una adicional limitación que es el agua. Y voy a explicar por qué, pero más o menos ya lo intuí. En cualquier sitio donde no es una tradición el olivar, ¿qué sucede? Pues que pasa lo que tú dices, que tienes los cultivos de alternancia, son aproximadamente entre 5 y 7.000 metros cúbicos por hectárea. Al plantar seto, te quedas en 3.500. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos que la mayor parte de la superficie de la provincia está cubierta de olivar tradicional, con lo cual si transforma olivar tradicional en olivar en seto, ¿qué pasa? ¿Te suben dotación? No. A ver si tienes. Te quedas con 1.500. Claro. Bueno, pero a ver, es una limitación que tiene impuesta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no hay dotaciones de 6.000 metros cúbicos en ningún sitio. Y ahora bien, la pregunta que creo que hacía, ¿qué pasa si pones seto donde tienes 1.500 metros cúbicos? Bueno, pues sucede como si tienes un cerdito que no le das todo el pienso que tiene que comer, que en lugar de engordar en 3 meses, va a engordar en 5 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de irte a 15.000 kilos por hectárea, objetivo, ¿vale?, te puedes ir a 10, 12.000, 11.000, pero realmente el consumo de agua, y hay una cosa también importante, generalmente los cultivos modernos, y esto tú lo puedes corroborar también, los cultivos modernos son mucho más condescendientes con el uso de los recursos que, por ejemplo, mi padre, que el hombre pues ya es mayor y él no mide nada. Él realmente, pues, o sea, que tú ten en cuenta que cuando tú utilizas el olivar, la explotación del olivar como una actividad mercantil, lo mides todo y lo que intenta es todo aquello que utiliza hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, suele ser muy condescendiente y lo mides todo. O sea, que realmente no existe esto de que el agua se la quedan, está todo regularizado y cada uno puede escoger en función. Volvemos a la primera cuestión que planteaba yo. Tienes que analizar la explotación que tienes y decidir cómo lo vas a hacer. También tienen problemas cuando es tierra calma porque viene de algodonales y... O sea que realmente no hay nada fácil, Y hay que señalar que la provincia de Jaén acumula el 50% del regadío español. Así es, es decir, que aquí tenemos 300.000 hectáreas con derecho a regarse. Más que el Alentejo portugués. O sea que aquí tenemos... que esto siempre se olvida. Eso nadie lo dice, sí. Eso nadie lo ve. Aquí el 50% del regadío está en la provincia de Jaén. Aquí de 580.000 hay 300.000, de esas que son legales, luego ya ni te cuento, ¿no? Sí, 300.000 hectáreas con derecho a regadío. Aquí hay olivares, como los de Canena, que se riegan todos, tradicional, y dan 8.000 kilos de aceituna por hectárea. Totalmente, y más. Sí.
hay que caracterizar bien el olivar jiennense. 8.000. Kilos. No, y más, y más. ¿Cuánto da? Un superintensivo, 16.000, 15.000, Bueno, a ver, hay 14.000, que... 13.000. En España. España, Ahora, ahora cuando aquí se habla... no, aquí si le endiña 1.500, no. No, y ahora se habla, mira, dice, con estos precios, ¿qué pasa con ellos? Que no solamente lo está pasando mal el olivar tradicional. Fijaros, estos precios que estamos viviendo, el olivar chileno, súper intensivo, no es rentable. Tienen un 14% de rendimiento graso. El olivar de Perú no es rentable. El olivar de Estados Unidos, de California, no es rentable. Tener en cuenta que España, con un 23% de superficie, produce el 50% del aceite del mundo. O sea, que no tendremos tan malos olivares cuando hay por ahí gente que no produce su 25%. Pero si eso, Juan, yo cuando hablo de estas cosas, en fin, la gente dentro del campo torpe hacemos lo siguiente. Es decir, si la superficie de Jaén es el 25% y producimos el 37%, es que como territorio tenemos los olivares más productivos. Sí, pero, y a nivel mundial, Manolo, es... Más productivos. A nivel mundial, Manolo, es 5 y 20%. Claro, es que es una obviedad, vamos. O sea, 4 veces más. Pequeños números, efectivamente, grandes conclusiones. Sí, en referencia a eso, lo que se está comentando, pues, diciendo que el olivo es un cultivo de secano. O sea, él por sí solo produce aceite de oliva. ¿Qué pasa? Como acaba de decir Juan, si le echamos más gasolina, pues vamos a producir más, ¿no? Entonces, está además que demostrado que el olivar jiennense, en su gran mayoría, como tradicional que es, producimos más que ningún otro país del mundo y de manera más eficiente. Lo único que hay que aplicar los recursos de manera, como decimos, y reiteramos, de forma eficiente. El agua limitada que tenemos, que es un recurso limitado, pues hay que utilizarlo de forma eficiente y rentable para todos. Que hay que hacer muchas cosas todavía en plan hidrológico, comunidades regantes, todo es muy mejorable y hay muchas cosas que mejorar, pero realmente tenemos un gran cultivo y lo estamos haciendo pues bastante rentable. Bueno, se está trabajando mucho en las comunidades regantes, ser más eficiente, con la misma agua en regar muchas más hectáreas, regar en lugar de superficie, regar dentro de la tierra, o sea que se puede seguir avanzando, que no solo es volumen, mucho, sino, de hecho ya sino también mejorar. hay variedades de modificación genética que están saliendo al mercado nuevo, que son variedades que no necesitan ese agua, o que son variedades que por sí solas, sin agua o con poca climatología, que les llueva de forma de lluvia, pues puedan producir unas producciones que están en 4 y 5.000 kilos de hectárea. Plantar sin agua no se lo recomiendo a nadie. O sea, plantar sin agua... Tampoco. Ojo, Luego producir otra cosa. Plantar, no, producir no, hablo de plantar, de sacarlo adelante. De sacar a que crezca esa sin mata, ese agua. olivo. Vale, entonces está claro que en esta tertulia, no sé Pedro si queréis decir algo, apuntar algo. Yo decir que estoy encantado de estar aquí en esta mesa porque estoy aprendiendo un montón. Yo no soy agricultor y estáis hablando ahora mismo de campo y me están dando ganas de ser agricultor. Pídele una gorra, Fernando. De caja rural. Un préstamo va a comprar Y sobre todo pídele un préstamo. Se empieza por la gorra, ¿no? Claro, La caja rural. mira, ¿sabes la diferencia entre un terreno y un SUV? El SUV no tiene 2 gorras de la caja rural. Qué bueno que, como decía, y me quedo con lo mío, ¿no? Que son la rentabilidad del agua, con el dato que había dicho antes Juan, con un agricultor de cierta edad y bueno, vámonos al caso de que no tenga relevo, no tiene medida, no tiene instrumento de medida. Obviamente yo a lo que me dedico, que es a la automatización, es fundamental. Si tienes datos, trabajas. Si no tienes datos, no trabajas. O trabajas muy mal. Por lo tanto, ¿dónde puede estar el ahorro hídrico? En mi parte, que me ha encantado todo lo que he aprendido. Pueden tener datos sobre cómo va, claro. Bueno, estamos terminando ya. Sí. Hay un matiz que no hay, perdona, que hoy hay un matiz que no hemos contado, que lo conocen muy bien Remy, lo conoce muy bien el amigo Francisco y tú también lo conoces bien. Hemos hablado del campo. Que el campo ahora tenemos un problema con los precios que hay, realmente pasamos a pasarlo mal todo. El seto lo pasa mal, lo pasa mal el tradicional y lo pasa mal el intensivo. ¿Sabéis el dinero que hay en juego en la almazara? En la almazara, cualquier almazara que escojáis al azar, puede haber entre kilo de aceite por molturar la aceituna, entre 90 céntimos y 1,5 €. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Es menoscabar la renta neta del olivicultor en 1,5 € por kilo de aceite o
beneficiarlo en 1,5 euros por kilo de aceite. O sea que el campo es importante, pero hay momentos, también lo decía Manolo, en los cuales a partir de un momento es que no puedes hacer nada más en el campo, porque no se puede reducir más los costes. Pero el almazán empieza a tener una importancia vital, así que... Es que ahí el papel que juegan las máquinas grandes, por decirlo de alguna forma, de grandes tonelajes, la optimización de esas máquinas es fundamental, Juan. Es que antes, cuando tenías 10 máquinas de 100.000 kilos, tenías que optimizarlas todas, pero si una no agotaba bien durante 3 horas, no te suponía una pérdida muy grande, mientras que las otras estuvieran funcionando bien. Una máquina de ahora que es capaz de hacerte 650.000 kilos, con un mal ajuste, la pérdida en 2 horas es grandísima. O sea, estamos hablando o como de se te pare, optimizarlo o como todo. se te pare. Si se para, perderás calidad, pero al final la procesas. Bueno, Desde luego, pero el daño es grande, pero estás no perdiendo tan... 1 euro por kilo de aceite. Yo con los técnicos de campo siempre tenía un debate grande, y es que ellos decían que un mal agotamiento en un decanter no era una avería. Y yo les decía que no es que no fuera una avería, es que es la peor avería que tú puedes tener en un almacén. Claro que es la peor avería. Si se te para una máquina, la gestionas. En el peor de los casos paras el campo y le dices, no traigáis aceituna mañana que no voy a poder molerla. Pero tener un mal agotamiento en una máquina, y más en las máquinas de grandes tonelajes, es directamente... Te estás muriendo poco a poco. Tirar. Darle el dinero a la brujera, que también tienen que vivir, ¿no? Claro. Pero no vivir también, entonces... Bueno, ayer llegamos a un acuerdo y es que el índice corrector lo íbamos a dejar en 0,8. Sí, queda bien. Estamos terminando esta tertulia, pero vamos sacando conclusiones. Por un lado, que el olivar intensivo, súper intensivo, muy bien, el olivar de seto, muy bien, pero vamos a guardar, Juan, un poquito de picuar para echarle un poquito a la botella, que sepa algo, el del seto. Por supuesto. El olivar tradicional hay que mantenerlo a toda costa porque fija la población, pero una duda, una cuestión, no hay mano de obra para mantener el olivar tradicional. ¿Qué hacemos con el olivar tradicional si no hay relevo generacional, no hay jóvenes que se echen para adelante y no hay mano de obra? Al final, ¿cuál es el futuro? Esta es la última pregunta de debate, o lo dejo aquí abierto. Bueno, al final es la gente que sigue habiendo que coja explotaciones más grandes y al final pues potenciar eso, ayudar, formación, y que al final esos profesionales, pues en lugar de tener pues 200 olivos, pues que tengan 2.000 y que vayan pues adquiriendo las fincas que hay, vayan quedándose en los pueblos, y haya gente que al final pues permanezca en esos lugares, y ayudarlos a que al final pues vayan... Empresa de servicio, la Caja Rural lo va a financiar, ¿sí? Por supuesto, vamos, se dice aquí, se queda grabado. Por supuesto, pero además, bueno, si le devuelve los intereses, sin problema. Y las administraciones, hombre, y las organizaciones agrarias, o sea que yo creo que sí, hay bastante sensibilización con toda esa situación para que permanezca esa población. De todas maneras, el problema, me gusta que me haga esa pregunta. De nada. Porque esto no es exclusivo del olivar, ¿eh? Yo estuve en Peal de Becerro hace 2 semanas o 3. Allí yo descubrí que había una empresa hay 3 empresas en España que hacen los trenes estos turísticos. Una está en Peal de Becerro. Es bueno saberlo eso, ¿no? Diversifica. Tenía encargado, le habían hecho pedido, todavía estaban en camino de 10 trenes. Solamente podía comprometerse a 3, no encuentra mano de obra. O sea, no solamente en el olivar. El problema es que tenemos aquí un desajuste entre la demanda o la oferta de empleo por las empresas y los perfiles profesionales que demandan empleo. En una provincia, y esto ya lo dejo para otro tertulia, que tiene un 20% de desempleo, ¿no? Ahí lo dejo. Vale, genial. ¿Algún apunte más a determinar, señores? Ninguno, ¿no? Entonces, la pregunta, olivar tradicional sí, mantenemos, olivar reconversión, indudablemente que no hay quien la pare. Tampoco suena bien. Entonces, ¿qué le ponemos? Es modernización, transformación, es que no hay que reconvertir nada, es simplemente transformar. Claro, hay que transformar. Modernizar, Quitamos título de reconversión a la tertulia, ponemos modernización. Claro. Es que ni siquiera los cambios de sexo se pueden reconvertir. Es simplemente una transformación, una modernización. En los eufemismos está el secreto, ¿eh? Pero es salir de los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por acudir a la llamada de Multimedia Jiennense en estas tertulias que ya son una tradición
en Expoliva y nosotros, bueno, pues encantados de charlar un rato con los expertos dentro del sector. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos mañana también aquí con la tercera y última de las tertulias en Expoliva, en este magnífico recinto que hoy, que en esta edición se ha abierto al público. ¡Hasta luego, adiós!